Mil mensajes. Hoy estamos con el número 887 y este mensaje lo consideramos muy humano y muy reflexivo y debe llevarnos a hacernos varias preguntas y a tener varias respuestas. Y si tenemos respuestas negativas, entonces rectificar y tratar de hacerlo a cada día porque esta lectura tiene importancia en cada una de nuestras vidas desde muy cortas edades. Ya estamos juzgando. Y este número nos habla de tener que juzgar, evaluar y dar un veredicto sobre la conveniencia, sobre la inconveniencia, con conocimiento de causa. Es decir, cuando juzguemos, cuando tengamos que hacerlo, realmente lo hagamos con pleno conocimiento de causa, porque muchas veces por circunstancias de tipo emotivas, por estar bajo una determinada emoción, la rabia, por ejemplo, o incluso la alegría, o el miedo, o la tristeza, muchas veces estamos juzgando a alguien o a algo y resulta que no es verdad, no es verdad como lo que nosotros estamos diciendo. Generalmente cuando esas esos juicios son de tipo negativo y podemos estar destruyendo a un trabajo, podemos estar destruyendo muchas horas de esfuerzo, podemos estar inclusive dañando, destruyendo a la persona y con ella a un grupo inclusive. Entonces, y esto tiene mucha relación con el poder que tengamos, con el poder de cualquier tipo, el poder afectivo, con el poder social, muy importante, con el poder intelectual, con el poder económico que tengamos. No es que vamos a juzgarlo todo bien, ni vamos a ser indiferentes, sino que cuando tengamos que juzgar, lo hagamos con pleno conocimiento de causa, no dejándonos llevar por enemistades, no dejándonos llevar por malas emociones en un momento determinado, o emociones muy intensas, dañinas, o no dejarnos llevar por comentarios, por chismes de otras personas y hacerlo, cuando tengamos que hacerlo, juzgar por nuestro conocimiento, por nuestra realidad, por nuestra verdad. Y cuando lo hagamos con una verdad de tipo que ya hemos hablado en otros mensajes, cuando lo hagamos a través de la verdad de la opinión, es decir, de lo que nosotros pensamos, lo hagamos constar. Es mi opinión que, y hacerlo aún así con mucha ponderación, porque si uno tiene poder, realmente puede ejercer mucha influencia negativa en aquella personalidad o en el producto que ha hecho esa personalidad y así estar destruyendo o por lo menos dañando algo que le ha costado mucho esfuerzo, tiempo, esfuerzos, motivación, deseos a una determinada personalidad. Entonces, esto, fíjense qué importante es el mensaje de hoy, que hay que juzgar con conocimiento. Y para profundizar esto, por las consecuencias que tiene todo juicio sobre lo juzgado y en el entorno, en el ambiente de lo juzgado, entonces podemos llegar a generar grandes daños. Y estos daños hay que evitarlos, inclusive el daño a sí mismo, porque muchas veces muchas personas que juzgan en forma ligera o en forma eh, temeraria una situación, juzgando como si fueran grandes expertos, como si fueran una gran área que manejan muy bien y dan un veredicto de algo que les consta que no es verdad y lo hacen, esas personas van a terminar, si esto se repite muchas veces, siendo una persona muchas veces dejada, apartada, y otras veces también inclusive no deseada. Y estas veces la persona se va a sentir las consecuencias de todas esas estos evaluaciones, estos juicios que ha hecho sin conocimiento de causa. Es decir, hay que juzgar con conocimiento de causa. Y nos vamos para terminar
este importante mensaje a las actitudes. ¿Qué sería, por ejemplo, juzgar con conocimiento de causa y honestidad? Hay que hacerlo con mucha honestidad. Hay que tener una verdad en la mano para poder evaluar y para poder, más aún, juzgar, que determina si es bueno, si es malo, si es conveniente, si es inconveniente. Y esto, por esto, es tan importante oír a las personas que saben de una determinada área y aprender. Y cuando juzguemos, y esto lo hacemos con honestidad, cuando juzguemos, hacerlo con la máxima honestidad posible, trabajando la honestidad como la verdad racional y haciendo la aclaratoria si la verdad que yo estoy exponiendo para juzgar una determinada persona, un determinado hecho, es una verdad de fe, es una verdad axiomática, que es muy difícil, que es una verdad científica, que es la ideal porque puede ser probado, comprobado, etcétera, o inclusive si es una verdad de opinión, es la opinión, es como yo lo veo. Pero si es esto y se está juzgando con esta verdad, hacerlo entonces con una gran honestidad y decir que es una verdad de opinión, que puede ser no verdad para otras personas o para otros grupos. Esto yo creo que es muy importante, la honestidad. Hacerlo con mucha sinceridad. Hacerlo, lo ideal es juzgar de una forma sin odios, sin rencores, sin la influencia de alguna emoción intensa en su parte negativa, ni en euforia, ni en realmente en afán destructivo de la ira, ni en depresión tampoco de la tristeza, ni aún evadiendo o por evadir o por escapar de algo. Entonces hay que tener en cuenta qué emoción y bajo qué emoción yo estoy juzgando. Lo ideal sería sobre todas esas emociones en positivo, que es lo que nosotros llamamos el amor emocional, que es un amor que tiene todo lo bueno de la alegría, de la ira, de la tristeza y del miedo. Y también hacerlo con mucha autenticidad, una verdad, un juzgar auténtico y hacerlo con mucha integridad, que significa que yo no juzgue mal aquello que yo hago. Y esto, entonces podríamos estar hablando de una peligrosísima doble moral, un peligrosísimo doble modelo, doble estándar para estar juzgando y entonces caemos en lo que vemos frecuente, que criticamos mucho y muy fuerte y juzgamos muy duro a, a la otra persona que hace o siente o sabe lo mismo que nosotros, pero que por ser ellos deben ser juzgados. Y también no caer en juzgar severamente a lo que yo hago, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, para que esto me sirva cuando vea el efecto negativo que tiene sobre el otro, para que esto me sirva de control a mí. Eso, si se lleva a nivel de consciente, realmente debemos evitarlo, porque es un costo y es una estrategia que daña mucho a otros por propia cobardía. Este es un mensaje muy importante, el 887, que nos recuerda a juzgar con el mayor, con pleno conocimiento. Y si lo hacemos, y lo hacemos como repito, como una opinión, aclarar, esta es una opinión. Y otro elemento importante es, sobre todo las personas, los grupos, que tienen gran poder sobre otras. Cada vez que una persona con mucho poder juzga a otra persona, la está dañando. Si la juzga en negativo, si la juzga en positivo, probablemente le esté metiendo en otras dinámicas que van desde la admiración del otro, que va también hasta a generar muchas envidias y muchos parámetros negativos de conducta frente a aquel alabado o juzgado positivamente por el poder. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en no caer en ninguno de estos aspectos. Juzgar, yo digo, con la claridad, que la claridad racional, la claridad emocional, la claridad conductual, la claridad de valores que pueden tener esos jueces ideales, que son quienes en la sociedad pueden juzgar. No nos convirtamos en jueces
que van dañando a su paso. Ese es el propósito de esta lectura del número 887 de los 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos y recuerde, reflexione, cuando juzgue, hágalo con conocimiento.